Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al Instituto Nashim. Es un verdadero honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Les quiero platicar un poquito acerca de mí antes de comenzar esta increíble plática, que creo que puede aportar mucho a todas nosotras y dejarnos grandes aprendizajes. Mi nombre es Mónica Mkie de Betech. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y tengo maestría en Historia Universal y en Historia Judía. Es un placer para mí compartir con ustedes lo que tantos años me ha llevado a descubrir, que todos los caminos nos llevan a la grandeza de la Torá. Por más que uno estudie historia o estudie historia judía, la Torá es impresionante. La historia del pueblo judío es la historia del pueblo de la Biblia. Por lo tanto, estamos ligados íntimamente con Akadosh Baruj Hu. Los héroes de esta historia no se destacaron por sus aptitudes o su capacidad física, sino por su fortaleza y su grandeza espiritual, y su conducta acorde a las leyes divinas, a las leyes de la Torá. La religión judía es la única religión en el mundo que dentro de la misma Torá nos viene a poner a sus grandes líderes y a todos los grandes patriarcas con todas sus virtudes, pero también con sus defectos. ¿Y qué es lo que los hace grandes a estos personajes? Su capacidad de teshuvá, su capacidad de reconocimiento y de querer superarse, su capacidad de dar más de lo que humanamente era posible. Y por eso nosotros estamos todos los días dentro de la Midá recordando que por el Zehut de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy en día como pueblo estamos aquí. Específicamente este programa va a tratar de un recorrido histórico de la mujer en el papel de la historia judía. Muchas veces hemos conocido la historia en partes generales. Lo que vamos a hacer aquí es profundizar acerca de mujeres destacables e impactantes en la historia judía que nos han dejado un mensaje impresionante. Para poder dar una introducción a todo este curso, me encantaría dar la definición de historia. Y vean ustedes qué impresionante es cómo dentro de la misma Midá existe la definición de historia. Hay un historiador francés que fue parte de la resistencia francesa dentro de la Shoah, que se llamó Marc Bloch. Él fue el fundador de una escuela de pensamiento de la historia llamada Escuela de los Anales. Esta Escuela de los Anales viene a decir que cada hecho histórico es único e irrepetible y también no se puede entender sin todo su entorno geográfico territorial. Es por eso que Marc Bloch nos viene a dar una definición de historia que es la que a mí personalmente más me acomoda. La historia es un estudio del hombre en sus hechos pasados que repercuten en el presente y que impactan en el futuro. Yo les dije a ustedes que justamente esta definición viene implícita dentro de la misma Midá que decimos todos los días. Las primeras 3 verajot nos remontan al pasado. Por el Zehut de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo me encuentro hoy en día parada aquí a Hashem agradeciéndote. Las siguientes verajot van a pedir cosas del presente, refuá, teshuvá, Jochma, toda esta parte. Y las últimas verajot van a impactar hacia un futuro dirigido. La llegada del Mashiach, la reconstrucción del Bet HaMikdash y la resurrección de los muertos. Entonces, la historia es eso. Todos los hechos encadenados hasta nuestro pasado tienen un impacto en nosotros hoy en día y van a impactar hacia un futuro dirigido. Es por eso hoy que me gustaría hablarles específicamente de qué es este papel de la mujer. Hashem, ¿para qué hizo el mundo? El fenómeno más importante de la historia es que no existía nada, ni siquiera los elementos más básicos, ni siquiera la energía que viene con ellos. Lo único realmente existencial es Hashem, y todo lo que existe es gracias a Él, gracias a sus bondades. La creación del mundo es únicamente con el único fin para la persona justa y para servirlo. ¿Y todo esto para qué? Para que la persona justa, esa persona que se mejora, que se pule, que brilla en el mundo y elige la grandeza, ayuda al mundo a llegar a su completitud. Lo más notable, a diferencia entre las cualidades del ser humano y las criaturas, es el libre albedrío, ya que la propia voluntad de ganarle al deseo es lo que nos hace crecer como personas. Nuestros antepasados fueron aquellos que escogieron esa grandeza, y así es que fuimos elegidos para ser el pueblo elegido, lo cual conlleva una gran responsabilidad. Conlleva a que seamos el pueblo elegido para expandir la luz de Hashem a través del mundo, para ser un modelo de moral, de bondad, de ayuda, de amor al prójimo.
justamente el tema central que vamos a ver hoy es el papel de la mujer en el libro de Bereshit. El libro de Bereshit es el primero del Humash. Se nos narra desde el año 0 con la creación del mundo hasta la bajada de la familia de Jacob a Egipto, a Mitzrayim. Dentro de todos estos años de historia, podemos nosotros observar que hay grandes personajes en este libro. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres. Voy a hablar brevemente acerca de los hombres, pero específicamente quiero que ustedes aprendan y internalicen en su corazón todas las maravillosas virtudes que tienen nuestras matriarcas. Empezando desde Javá. Vean esto. Adama Rishon vivió desde el año 1 hasta el año 930. Dentro de la historia se ubica esta edad como prehistoria. La prehistoria es todo lo que implica que los hombres eran nómadas, la creación, antes que eso, la creación del mundo, la recolección, la agricultura, la división del trabajo. Comienza también la invención de la escritura, y justo esta prehistoria termina cuando el hombre aprende que necesita un lugar fijo en donde haya condiciones naturales favorables para su desarrollo, tales como agua y alimento. Es impresionante cómo dentro de esta prehistoria, en la misma Torá y en el libro Humash Bereshit, se nos marca esta época histórica, ya que vemos desde la creación del mundo hasta que la familia de Jacob Avinu baja por hambre a Egipto para establecerse de manera sedentaria, en donde hay buenas condiciones de agua, ya que el río Nilo tenía mucho más afluencia de agua y zonas propicias para la agricultura. En edades arqueológicas, esta edad se conoce como la Edad de Piedra, desde el año 0 justamente hasta la época del diluvio, que es lo que voy a hablar. Entonces voy a hablar de dos mujeres que han sido trascendentales e impresionantes dentro de este libro de Bereshit, ubicado específicamente en la edad arqueológica de la Edad de Piedra. En primero vamos a hablar de nuestra matriarca Javá, una matriarca muy controversial, que yo creo que ha sido acusada en la historia de una manera bastante fuerte. Entonces vamos a ver las principales cualidades de Javá. Recordando, nada más antes de empezar a hablar de Javá, quiero recordarles esto. El pueblo judío es el pueblo que lleva a que la Torá se transmita a través de las generaciones. Por tanto, estamos todos íntimamente ligados por Akadosh Baruj Hu al ser creados a imagen y semejanza de él. Los héroes de esta historia, como ya se los mencioné anteriormente, no van a ser recordados por su fortaleza física, sino por sus aptitudes y capacidad espiritual, por su grandeza espiritual, siempre de acuerdo con las leyes divinas, con las leyes de la Torá. El principio del mundo es el fenómeno más importante de la historia, ya que, como lo dije, no existía nada, ni siquiera los elementos que vienen con ellos. Podemos nosotros observar dentro de Javá, que es la última criatura que fue creada justamente el viernes por la tarde, de la costilla de Adán. Javá es la madre de toda la humanidad. Al momento en que Boreolam la creó, hizo a todas las mujeres, por lo que ella es parte de cada una de nosotras, las mujeres de Am Israel hasta hoy en día. El nombre de Eva es Javá en hebreo y significa madre, dadora de toda la vida. La raíz del nombre de Javá viene de la palabra Haya, que significa vivir. Sentido literal o figurativo también significa revivir, avivar, conservar, criar. Fíjense en todas estas cualidades, porque yo creo que toda mujer es estas cualidades, implica y viene con estas cualidades de naturaleza humana. Las voy a repetir para que ustedes las internalicen. Javá significa madre, dar vida, revivir, avivar, conservar, criar, dar, saber dejar, guardar, infundir, ir, mantener, otorgar, preservar, quedar, reanimar, resucitar, revivir, salvar, sanar, vida, vivificar, vivir y vivo. Yo creo que esto es muy profundo. Todo lo que es Javá lo tenemos cada una de nosotras dentro de nuestra vida con nuestro instinto de mujer. Como veremos con Javá y el resto de las mujeres bíblicas, el nombre de cada una de ellas nos ampliará mucho más su papel y su rol que jugaron en la historia. Entonces, aquí tenemos que dentro de su mismo nombre vienen implicados
todos sus defectos, pero también todas las virtudes que yo les estoy dando a conocer hoy. Dios mismo trenzó el cabello de Javá el día de su boda, y de aquí nosotros aprendemos la gran mitzvah que es ir a alegrar a los novios en su boda. Dice la Torá que el primer ser humano fue creado a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. Es decir, que en uno solo tenemos las esencias de lo masculino y de lo femenino. Él lo es todo en sí mismo. Él es perfecto y con esa naturaleza creó a Adán. Y justamente de la costilla de Adán, para abrazarla, para incluirla, para protegerla, creó a Javá. Hubo muchos cambios que Javá fueron experimentando a lo largo de las generaciones, junto con todos sus descendientes. En el momento en que son expulsados del Gan Eden, Adán y Javá fueron arrojados y llegan a Jara Moría, lugar donde Adán Arishon ofrece su primer corbán hacia Hashem. Y ahí mismo, Javá empieza a reconocer y empieza a decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? El criar a los niños, a partir de ese momento, causaría angustia, incluyendo la necesidad de alimentarlos, de vestirlos, de limpiarlos, de arroparlos y cargarlos hasta que ellos logren ser independientes. La mujer sentiría un enorme pudor acerca de su cuerpo. Javá en este momento en que llega a la tierra, nos enseña lo que es el tzeniut, lo que es ser recatadas, lo que es ser discretas. La mujer se sentiría incómoda durante los 9 meses de gestación. El parto sería doloroso. La mujer desearía permanecer en casa, con sus hijos, cuidándolos, no viendo todo lo que estos niños hacen, encaminándolos hacia una acción dirigida, que estudien Torá y guiarlos hacia Kadosh Baruj Hu en todos los sentidos. Javá tuvo 3 hijos. La historia de sus hijos es muy controversial dentro de la Biblia. Tenemos que tuvo a Hebel, a Caín y a Shet. Caín, como ya he sabido, mató a Hebel y ella tuvo un enorme dolor porque son sus hijos. Creo que es el peor dolor que una madre puede existir. Y a través de ese dolor, ella lo canaliza hacia una teshuvá más fuerte y a decir, no me vuelvo a equivocar. Y gracias a eso tiene un tercer hijo que se llama Shet. Shet, que tenía Ruach HaKodesh, y que de él descendemos nosotros, todos los Yehudim. Hablando de Javá, de Shet venimos nosotros todos los Yehudim. Él vivió 912 años y mantenía cualidades iguales a las de su padre, de Adam Arishon, y fue el que continúa con su legado finalmente, con sus enseñanzas. Él es progenitor de toda la descendencia judía. Fue su tercer hijo y gracias a él se nos enseñan todos los valores que Hashem directamente le legó a Abraham y a Javá. Tenemos que dentro de esta misma historia bíblica hay grandes hombres. Tenemos que Noaj, justamente, viene a vivir del año 1056 al año 2006. No voy a repetir mucho la historia de Noaj porque seguramente es muy conocida por todos ustedes. Él construyó el arca, puso a todos los animalitos para que haya continuidad. Su esposa se llamaba Naamá. Naamá viene de la misma raíz que la palabra Noaj, de Nehemá, de consuelo. Viene a dar consuelo a este mundo. Viene también a hacer un ajuste en la generación. Viene a influir a que sus hijos no se dejen denigrar o no se dejen influenciar por todo el entorno hostil que había a su alrededor. Ella tiene 3 hijos. De Shem, que se caracteriza por el perfeccionamiento del espíritu, venimos nosotros los Yehudim. De Ham vienen las razas africanas y de Yafet vienen los europeos principalmente. Shem, que era el perfeccionamiento de espíritu, tiene una cualidad impresionante. Era el que hacía caso a su madre, era el que escuchaba la palabra de Naamá, era el que internalizaba las palabras de la Torá. Y también podemos observar que escuchaba a su esposa, recordando que era hija de Metushelach. Y aquí podemos observar la gran influencia y la gran diferencia que podemos hacer como mujeres judías en la influencia para el mundo, para que la palabra de Akadosh Baruj Hu quede presente. A partir del momento histórico del diluvio, tenemos que hay 10 generaciones de Noaj hasta Abraham, recordando que nosotros mismos, como Yehudim, provenimos de Shem. De Shem viene Arpashad, Shelach, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nahor, Terach y Abraham Avinu finalmente. Y ahí comienza otro capítulo de nuestra historia,
en el bronce reciente. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero poderles haber dado información que sea útil para sus vidas y que como mujeres la podemos utilizar para bien. Fue un gran placer estar con ustedes hoy. Gracias por escucharme.